Bienvenidos a una nueva emisión de Mundo 2020, nuestro programa de análisis sobre la actualidad mundial aquí en Cuba Visión Internacional. Israel no oculta su intención de borrar al pueblo palestino de la Franja de Gaza. Rompe impunemente cualquier tregua que se pacte con la anuencia de Estados Unidos, pero ante el silencio criminal de prácticamente toda la comunidad internacional. La hipocresía de Occidente es tal que lo mismo se puede escuchar al presidente francés Emmanuel Macron, al primer ministro británico Keir Starmer o al mandatario español Pedro Sánchez pedir o apoyar el rearme de Ucrania y las sanciones contra Rusia por sus crímenes, olvidando los bombardeos de Kiev contra Donbass de 2014, como obviar absolutamente el genocidio contra el pueblo palestino. Israel sigue asesinando sin más al pueblo palestino. ¿Tregua? ¿La hubo realmente o ha sido un espejismo para proseguir el genocidio? Veamos qué nos responde nuestra invitada, la doctora María Elena Álvarez, profesora del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Acompáñenos. Bienvenido una vez más, profesora. Gracias. Muy agradecido porque nos haya aceptado la invitación y nos acompañe en esta emisión en la que abordamos ya de inmediato un tema que sé que es de su permanente atención. Profesora, con la anuencia de Estados Unidos, Israel ha roto la tregua impunemente y ha retomado su agresión contra la Franja de Gaza. ¿Hubo tregua realmente, profesora? ¿O digamos todo ha sido una sucia y criminal estrategia más del régimen sionista? ¿Qué me puede comentar? Bueno, mira, realmente la tregua se firmó, pero quería comenzar diciendo que durante el periodo de Biden, o sea, estamos hablando de Biden-Trump, en este escenario es que se logra la tregua. Y tenía 3 fases. Entonces, en la primera fase, tú sabes qué era, bueno, el determinado número de secuestrados israelíes le daban a Israel, Israel liberaba a palestinos y cese de hostilidades. Perfecto. Entonces, en este transcurso hubo toda una serie de acciones que demostraron lo que ya casi todos sabíamos. Israel realmente no quiere la tregua. Israel realmente quiere destruir, eliminar a los palestinos y el objetivo es eliminar a Hamas. Entonces, se dio la tregua y en ese escenario Israel violó determinadas cosas, pero cuando van a la segunda fase, o sea, la tregua fue, si no recuerdo mal, del 19 de enero al 18 de marzo, ¿qué entonces dice Israel? Bueno, que liberen secuestrados, pero el alto al fuego y el retiro de Israel del territorio posteriormente. Pero tú dices, ¿fue una estrategia de Israel? No, es una estrategia también de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo mismo que dice Netanyahu lo dice Estados Unidos. Entonces, recuerda que Trump habló de que iba a ser Gaza, era la Riviera. Sí, una Riviera. Entonces, ya eso parece un disparate, pero es muy peligroso. Te da la concepción de lo que quiere Estados Unidos. Entonces, ¿hasta qué punto los intereses de Estados Unidos y de Israel en este escenario han cambiado? Difícil. Es muy difícil. Indudablemente, Israel no acepta la segunda etapa, que era, bueno, intercambio de prisioneros por los que están acá secuestrados. Israel se va. Se le dice a Hamas, no, vamos a hacer el intercambio y vamos a ir conversando para el retiro. En ese escenario se plantea que Hamas viola la tregua. Y entonces Israel ha comenzado un bombardeo y acciones contra Gaza. No digo sin precedentes, porque hemos visto todo lo que ha pasado. Hemos visto incluso momentos más álgidos. Pero es que es increíble, o sea, cómo se manipula desde el punto de vista comunicacional. Y entonces yo leía, hoy por la mañana me levanté y digo, bueno, déjame actualizarme. Y entonces resulta que Israel no tiene la culpa. Es Hamas quien incumple. Haré una cosa muy objetiva. El objetivo de Israel es destruir a Hamas. Y el objetivo de Israel es eliminar siempre que pueda la población palestina. Porque ¿por qué en Cisjordania también hace estas cosas? ¿Por qué entonces se firmó la tregua? Por eso te decía, el momento en que se firma es el traspaso en Estados Unidos de Biden a Trump. Entonces esto un poco da un margen para la segunda etapa.
Y en la práctica, yo creo que sí que fue una estrategia, es lo que tú me decías, vamos a decir, para ganar un poco de tiempo y afianzar determinados aspectos de la región que después vamos a ver desde el punto de vista regional, pero el objetivo de Netanyahu, más allá de que viole hasta algunos aspectos de la población que quiere que los secuestrados regresen, es eliminar a Hamás, y dice que lo va a cumplir porque además la extrema derecha es lo que quiere. Entonces, ¿hasta qué punto la palabra de Netanyahu en ese acuerdo que se logró era válida? Bueno, hasta el punto de que cuando vamos hacia atrás, y no nos vamos a referir a eso, nunca realmente han cumplido, casi siempre han violado. Han violado y vuelto a violar la palabra dada. Entonces, en este escenario es muy difícil que se llegue a un arreglo que satisfaga a Hamás, porque además tengan en cuenta, ellos querían que Hamás entregara los que tienen secuestrados, y entonces vamos a debatir después la retirada, porque con esto se ganaba cierta paz al interior de Israel, pero igual el objetivo va a ser destruir a Hamás y en última instancia ocupar Gaza como lo están haciendo en Cisjordania. Usted mencionaba algo muy importante, que voces desde adentro han ido porque lo que esperan es que liberen a sus familiares. Precisamente entonces yo quería preguntarle, dentro de Israel, esas voces que se oponen a la agresión llaman a cumplir la tregua y el acuerdo con Hamás para el intercambio precisamente de esos presos palestinos en cárceles israelíes por los israelíes que están cautivos de Hamás en la franja. Pero el gobierno de Benjamín Netanyahu, por supuesto, que está haciendo caso omiso, no solo con la violación de la tregua, sino porque realmente no han devuelto a todos los prisioneros a los que ellos habían comprometido. ¿Cuál es su valoración sobre esta situación actual dentro del propio Israel y el impacto que tiene la postura guerrerista y genocida del presidente Netanyahu? Mira, los objetivos de Netanyahu van más allá de eso, porque hay una crisis institucional. O sea, desde que Netanyahu llegó al poder hay una situación en cuanto al juicio que él tiene, pendiente, porque está acusado. Está la volatilidad, vamos a decir, del gobierno de unidad que él tiene con la extrema derecha. Y él ha tenido, cuando él firma la tregua, los miembros del partido ultraderecha se van del gobierno. Cuando él retoma la agresión a Gaza, vuelven a apoyarlo. Pero es muy importante el que lo apoyen, porque si no se aprueba el presupuesto antes del 31 de marzo, hay que ir a nuevas elecciones. Y además él tenía un juicio pendiente, entonces él ya no estaría en el poder. Entonces hay un rejuego político ahí que sería lo primero a tener en cuenta. Lo otro es que él ha tomado determinadas medidas contra el ministro de Seguridad Nacional, el ministro de Finanzas, porque se han cuestionado, porque han investigado, y entonces se ha detenido. Fíjate que todo es un rejuego político, donde entonces Gaza desempeña un papel esencial en demorar, vamos a decir así, hay manifestaciones, hay protestas por el retorno, pero la seguridad nacional es muy importante, porque entonces está Hamás, porque Hamás es el culpable, entonces aquí habría que hablar de la comunicación, y Hamás fue el que tiró el cohete, y entonces él tiene que responder. Fíjate, hay esta cosa, aunque hay una situación en Israel interna que puede implosionar. Más allá de Gaza, que lo ha acelerado, más allá de todo esto, está entonces sus ambiciones políticas, sus compromisos con la extrema derecha. La extrema derecha regresa porque sigue la guerra. Y claro, al violar la tregua, ellos vuelven a la par de él. Vuelven. Entonces, estamos hablando de una situación volátil, vamos a decir así, donde él se está jugando su cargo y donde las fuerzas de derecha han ganado en posiciones. Y al mismo tiempo hay grupos que están manifestándose en contra de continuar la guerra, pero en este caso todo indica, vamos a decir así, que él está tratando también de tapar un poco su responsabilidad, porque por ejemplo uno de los ministros, que era el de la seguridad nacional, que él
lo demueve de su cargo, aunque bueno, eso está ahora todavía no está resuelto. Estaba investigando las acciones del 7 de octubre, de qué había pasado, estaba investigando determinados contactos que tiene Netanyahu en otros lugares, parece que no está muy limpio, ¿ves? Entonces estamos hablando de una crisis política, estamos hablando de un descontento generalizado, estamos hablando de sus ansias de poder, pero entonces ahí habría que decir que más allá de lo interno está la relación que existe entre Netanyahu y Trump y el lobby sionista en Estados Unidos, porque con todos esos problemas, fíjate, toda esa situación interna, cuando Netanyahu lanza de nuevo la ofensiva a Gaza, Estados Unidos habla lo mismo que dice Netanyahu. Sí, o sea, es jamás quien está lo haciendo. Entonces, Netanyahu tiene una crisis interna, pero se siente muy apoyado desde el exterior. Por eso desde un inicio yo le decía que la anuencia de Estados Unidos es imprescindible para Netanyahu. Desgraciadamente. Tenemos otras interrogantes, profesora, pero le propongo ir a una pausa y luego estar atento al comentario del colega Richard Ruiz sobre el tema que nos ocupa hoy. En minutos estaremos de vuelta, no se vayan. Saludos amigos. La cobertura mediática del conflicto palestino-israelí es un campo de batalla en sí mismo. Más allá de los hechos en el terreno, se libra una guerra de narrativas, donde la elección de palabras, la selección de imágenes y el encuadre de las noticias moldean la percepción pública y en última instancia influyen en el curso de los acontecimientos. En los medios occidentales tradicionales predominan términos como conflicto o enfrentamiento, sugiriendo una disputa asimétrica entre dos partes. Por ejemplo, en este reciente artículo de la BBC que tenemos en pantalla y que recibe por título "Esto es solo el comienzo, ¿por qué Israel está bombardeando Gaza de nuevo y qué pasará con el cese al fuego?", se emplea la eufemística frase "operación militar israelí". Cuanto más mencionan casi de soslayo los vocablos guerra o ataque. Esto sin contar que sugieren que los bombardeos se deben en alguna medida a un aumento de la actividad de Hamas para reagrupar sus fuerzas en los últimos días. En contraste, medios alternativos y aquellos que se identifican con la causa palestina utilizan términos mucho más contundentes como genocidio, limpieza étnica, apartheid o crímenes, como es el caso de este material que tenemos en pantalla, que es de Prensa Latina. Palestina acusó a Israel de practicar terrorismo de Estado. Está fechado en Ramallah. El genocidio cometido contra nuestro pueblo se extiende a simpatizantes y trabajadores de organizaciones globales y de Naciones Unidas, lo que constituye una flagrante y grave violación del derecho internacional. Así lo subrayó un comunicado que está reseñado en este texto y es del Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados, reseñado en el material, como les decía. Ahora, las redes sociales han amplificado aún más esta divergencia de opiniones. Plataformas como Twitter y Facebook se han convertido en escenarios de intensos debates, donde las voces a favor y en contra se enfrentan en lo que es como un mar de información y desinformación. La reciente controversia en torno al video de Al Jazeera sobre Gal Gadot, la actriz israelí conocida por su papel de Wonder Woman, es un ejemplo de cómo las narrativas se construyen y se difunden en el espacio digital. El video, que revela el pasado de Gadot como agente del ejército israelí, ha sido interpretado por algunos como una forma de legitimar el discurso de Tel Aviv de normalizar la ocupación. Creo que para tener un mayor refuerzo visual de lo que estamos hablando, podemos ver el video en cuestión de Al Jazeera. We need to boycott everything that is related to Israel, including arts and culture. This person should not be getting a star on the Walk of Fame.
Otros, sin embargo, lo ven como una exposición de la propaganda israelí y un llamado a la conciencia sobre el papel de las celebridades en la construcción de la imagen de un país. Ahora, la clave para comprender el genocidio que ocurre en Palestina radica en la capacidad de analizar críticamente el discurso mediático, de cuestionar las narrativas dominantes y de buscar fuentes de información diversas y contrastantes. Solo así podremos formarnos una opinión informada y contribuir a un debate más justo y equilibrado sobre un fenómeno que sin dudas ha marcado la historia del siglo XXI. Vuelvo entonces con Mejías y nuestra invitada para continuar el debate aquí en Mundo 2020. Gracias, Richard. Nosotros seguimos acá con nuestra invitada, la profesora María Elena Álvarez. Profesora, ¿cómo valora la posición actual de la comunidad árabe respecto a esta situación tras la ruptura de la tregua por parte de Israel, tanto en Gaza como en Cisjordania, porque también hay acciones criminales contra los palestinos en la parte de Cisjordania? ¿Qué impacto han dejado en toda esta situación la caída del gobierno de Bashar al-Assad y los bombardeos contra Hezbollah en Líbano? Mira, cuando tú miras el conflicto israelo-palestino, tienes que tener en cuenta, veíamos la situación interna de Israel. No hemos visto la situación interna de los palestinos, pero bueno, tal vez en otro programa lo veamos. Pero sabemos la situación que tienen de forma general los que viven allí. Entonces, ese sería un primer elemento. Ya después hay un segundo anillo, que sería la interacción de Israel con el mundo árabe e Irán. O sea, estamos hablando de la región y se pudiera incluir Turquía, pero no podemos en un programa incluirlo todo. Y entonces, después estaría lo internacional y las relaciones de Israel con Estados Unidos y, bueno, las otras potencias. Pero cuando tú analizas el mapa, tú te das cuenta de que Israel no solo está haciendo lo que quiere contra los palestinos, desgraciadamente, sino que ha tenido, a partir de la caída del gobierno de Bashar al-Assad y de la situación interna que se ha creado allí, que parece de estabilidad, pero puede ser también de inestabilidad, ¿qué hizo Israel? Israel avanzó en las alturas de Golán, llegó a la línea que no podía traspasar y después siguió y además bombardeó todo el armamento. Y esto lo quiero decir porque esto te da la medida de que se siente poderoso Netanyahu. También tenemos en el Líbano. En el Líbano, Israel va contra Hezbollah, bueno, asesina a su líder, Nasrallah, y entonces no logra entrar por el sur, fíjate, bombardea Beirut, porque eso es lo que hace. O sea, utiliza métodos que son criminales, que están penados, contra Beirut, sin embargo no puede avanzar. Se llegó a un acuerdo y en la actualidad está violando el acuerdo. Esto vamos a decir que debilita determinados grupos que apoyaban a Hamas. O sea, es una acción prepotente de Israel, pero en la práctica hay un debilitamiento, porque cuando tú miras el mapa, en estos países había determinadas acciones de ayuda a los palestinos, sobre todo en el Líbano, era evidente. Y el Nasrallah en Yemen, que no lo hemos mencionado, que voy a hacer una digresión muy rápida. Hay una situación complicada allí que se relaciona con Irán porque Estados Unidos ha comenzado a bombardear. Exacto. A Yemen. Y esto se vincula con la actuación con los palestinos, porque es esta agrupación la que está apoyando a los palestinos contra Israel. Y entonces Trump, que dice que no va a haber guerra, comenzó a bombardear Yemen, al país, que tiene una crisis humanitaria terrible y que va a tener consecuencias imprevisibles. Entonces, en este escenario, los países cercanos a Israel y al conflicto entre Israel y Palestina, vamos a decir que se ha visto debilitada su postura y que Israel se ha visto fortalecido, sobre todo Siria, en Líbano, Jordania muy presionada, Egipto igual, porque se está hablando de que ellos tienen que asumir a la población palestina. Entonces están los países del Golfo y de forma general los árabes, bueno, pues van y se reúnen y entonces toman determinados acuerdos entre ellos. Por ejemplo, Egipto está hablando de nuevo de una reunión de la Liga Árabe y ellos han planteado que solo van a reconocer o a tomar determinadas medidas si se reconoce el Estado palestino. El Estado palestino. Pero ¿qué pasa? Que esta postura no presiona a Israel. Fíjate, qué interesante. Yo recordaba ayer, mientras pensaba hoy en el programa, cuando único se presionó a Israel y a todo el mundo fue en el 73, cuando los países petroleros establecieron el boicot
petrolero. Entonces, no sé si lo utilizarán, parece que no. Pero ¿qué pasa? Que entonces tendríamos que analizar no solo la postura de estos países que están tratando de llegar a que se establezca el Estado palestino, que se cese el alto al fuego a través de vías diplomáticas, no estoy diciendo que vayan a usar la guerra, pero indudablemente también están muy presionados por las maniobras, por las acciones que puede desarrollar Estados Unidos contra ellos. Por ejemplo, Egipto, Jordania constantemente están amenazados, ¿no? Porque tienen que recibir a los palestinos, porque tienen que recibir a los palestinos. Leía que hubo un determinado momento en que Egipto dijo, no, pero yo puedo administrar la franja de Gaza. Entonces, los más cercanos están, Siria cayó, Hezbollah debilitada, Egipto y Jordania presionados, los países del Golfo, porque en medio de todo esto, las dinámicas son muy complejas, discúlpame, está el hecho de que Trump quiere de que Arabia Saudita se sume a los acuerdos y reconozca a Israel. Pero ¿qué sucede? Arabia Saudita ha dicho que para reconocerlo tiene que estar el Estado palestino. Creado. Pero mientras toda esta acción política o diplomática sigue, estamos hablando de 50.000 muertos. Siguen sufriendo víctimas los palestinos. Estamos hablando de la desesperación, porque además, fíjate, los países árabes habían hasta llegado al arreglo de la reconstrucción de Gaza, de dinero, pero el problema es que Israel no cumple. Entonces, la postura árabe ha sido, primero, Israel ha logrado eliminar en gran parte a la apoyatura, vamos a decir, el apoyo que tenían los palestinos, se mantiene la batalla político-diplomática y en el caso de Irán, que no es mundo árabe, es persa, está entonces Trump contra Irán, el acuerdo nuclear, etcétera. Pero esto no se puede desvincular de Israel, porque el mayor enemigo que tiene Israel, dicho por ellos, es Irán. Y Estados Unidos, Trump igual, su programa nuclear. Entonces, en medio de esto está Yemen bombardeando la población, Nasrallah que dice que va a seguir tirándole a todos los objetivos que vayan de apoyo a Israel. A Israel. Entonces, ¿dónde están los mecanismos multilaterales para hacer algo? Tú vas al Consejo de Seguridad y Estados Unidos veta. Por eso vuelve a Estados Unidos. Y por eso él lo dijo allí, porque sabe que Estados Unidos lo va a vetar. Lo va a vetar. Cualquier objeción a su criminal expresión. Entonces, ¿qué pasa? Que desde el punto de vista multilateral, ten en cuenta que hasta se decretó el genocidio, se establecieron determinadas cosas contra Netanyahu, pero no se cumplen porque en la práctica, en este momento de transición intersistémica, los organismos multilaterales están fallidos. O sea, no se logra. Creo que dije aquí una vez, Estados Unidos, de los vetos que ha utilizado en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, más del 50% favorecen a Israel. Entonces, ¿hasta qué punto? Vamos a decir, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a acordar el sabotaje contra Israel? La Unión Europea no lo va a hacer, Estados Unidos no lo va a hacer. ¿Dónde están entonces los mecanismos para ir en contra, llegar a la desfachatez de que se diga eso en medio de Naciones Unidas y de que no haya una medida en contra de eso? Entonces, hemos llegado a un punto donde todo indica que esos mecanismos que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, pues realmente no están funcionando como debían funcionar. Profesora, le tengo 3 escenarios antes de concluir que quiero que usted nos precise al respecto. ¿Existe tregua sólida posible? 1. ¿El interés real de Estados Unidos e Israel es la limpieza étnica y desterrar la posibilidad de crearse un Estado palestino a la par de la nación israelí? ¿O no hay tregua absolutamente de ninguna forma posible? Mira, me das 3 escenarios. Tregua sólida. Bueno, ese escenario no parece posible, pero habría que ver cómo evoluciona Israel a lo interno, las fuerzas que llegan al poder o no. Pero de momento yo te los voy a resumir los 3 en uno. Yo hace poco fui a un evento y tengo un compañero que siempre me dice, no, el Estado palestino. La pregunta yo la voy a hacer al revés. ¿Dónde van a construir el Estado palestino? ¿Quién va a dar las garantías al Estado palestino? ¿Israel va a aceptar el Estado palestino? Porque durante la década del 90 hubo conversaciones y llegó a la Autoridad Nacional Palestina,
Pero Israel no cumplió y no ha cumplido. Entonces, habría primero que preguntarse, ¿Israel va a cumplir alguna vez lo que se establezca para que haya una tregua sólida, para detener la limpieza étnica, para crear un Estado palestino? ¿Va a Estados Unidos permitir eso sabiendo que ese es su principal aliado y esa es una zona estratégica? Porque además se ha visto todo el tiempo, esa alianza está ahí. Entonces, Israel lo va a aceptar bajo cualquier otro gobierno, Estados Unidos lo va a permitir, va a haber una fuerza actual que sea capaz de detener a Israel. Entonces, si damos respuestas a este interrogante, el escenario más probable es que ellos van a tratar por todos los medios, cuando digo ellos digo Israel y Estados Unidos, de que no sea posible que surja el Estado palestino. Creo que desgraciadamente los palestinos van a seguir siendo los grandes perdedores y vamos a seguir teniendo esta crisis y estos muertos de niños, mujeres en este escenario. Creo que los actores regionales e internacionales debían tener un papel más activo para detener la matanza. Muchas gracias por invitarme. Gracias por todo lo que nos ha comentado, gracias por su emoción, gracias por su solidaridad con el pueblo palestino. Nosotros volvemos en instantes para despedir nuestra emisión. Muy agradecido. El agravio sionista no tiene límites. Poco importan los miles de víctimas mortales en Gaza, donde se incluyen familias enteras, porque de eso se trata, destruir las familias palestinas, asesinar madres y niños, asesinar el futuro, eliminar al pueblo palestino, borrarlo. Si hubiese alguna duda sobre ello, la despejó el propio embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Dani Danon, cuando manifestó ante el mismísimo Consejo de Seguridad y sin pudor alguno: no mostraremos piedad. ¿Qué más falta? ¿Seguir viendo morir inocentes en Gaza y Cisjordania? Recuerden seguirnos en nuestros perfiles en las redes sociales. Nos vemos en nuestra próxima emisión.